Hola a todos. El primer tema de la materia aplicaciones de base de datos uno corresponde a inteligencia de negocio, que es lo que voy a explicar en este video. Primero quería mencionar qué es la inteligencia de negocio o Business Intelligence. La definición dice que es un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización. ¿Qué significa esto, digamos? Este conjunto de estrategias y herramientas son las alternativas que se le puede dar a nivel gerencial o al nivel que toma decisiones dentro de la organización mediante el uso de los datos existentes en la organización. Estos datos tienen que ser procesados de cierta forma. Yo no puedo utilizar el modelo relacional clásico para obtener este tipo de información. Fíjense, eh, el Business Intelligence o B está en la parte superior, o sea, el gerente o el dueño de la organización, los directivos, son los que toman las decisiones y son los que hacen mayor uso de la inteligencia de negocio. Mientras que los operadores o las personas que utilizan a diario el sistema utilizan los sistemas operacionales o bases de datos relacionales clásicas. Entonces, no es lo mismo, digamos, la base de datos relacional con la que se trabaja a diario que la base relacional que va a estar dentro de la inteligencia de negocios. Tiene que ser diferente porque los tiempos son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo eh, que yo tenga que hacer una búsqueda sobre 1 millón de registros para obtener el resultado y que me puede demorar, no sé, un par de horas, a que si yo en la nivel estratégico, como dueño de la organización, tengo que obtener esa información en forma instantánea prácticamente. Entonces tengo que contar con la información lo más rápido posible. Por eso es que siempre o casi siempre se trabaja con dos bases de datos diferentes o es conveniente hacerlo de esa forma. Fíjense, dice, los temas de inteligencia de negocio obtienen datos de los sistemas operacionales, no es que se inventan, y los convierten en información valiosa usada en los niveles tácticos y estratégicos. En Estados Unidos, inclusive hay reglamentaciones que señalan, digamos, en qué momento se puede, esta base de la inteligencia de negocio tiene que ser retroalimentada, digamos, no se hace en cualquier momento, mientras que los sistemas operacionales, sí, porque constantemente están recibiendo algún tipo de actualización. Bueno, ¿cuáles son los inconvenientes de los sistemas de información tradicionales? Muchos de estos temas lo vieron los que cursaron conmigo en base de datos. Lo que pasa es que acá profundizamos los mismos. Al principio eh, quería utilizar la base de datos relacionales, pero tenían una gran cantidad de problemas, digamos. Y muchos años no se empleó debido a estos inconvenientes. Por ejemplo, fíjense en una gran rigidez a la hora de traer los datos. Yo tengo que hacer una serie de consultas SELECT para saber, no sé, cuántas ventas se hizo en el verano por tal cliente. Esa consulta seguramente me va a llevar un tiempo, digamos, realizarlo. Entre que le digo al programador, le planteo la idea y el programador lo resuelve, después prepara el listado y lo desarrolla y se lo muestra al gerente, pasan un par de días. Mientras que si nosotros trabajamos con cubos de datos o con sistemas de información, trabajamos con cubos de datos, los clientes pueden como jugar con esos datos. Jugar en el sentido de que ellos pueden cambiar filas o columnas y pueden obtener esos datos rápidamente. Eso es algo que con los sistemas de información tradicionales no se puede hacer. Yo vi empresas de Jujuy que ya están trabajando con cubos de datos y a los clientes trabajan con la información y se la levantan en el mismo momento, digamos. Entonces el mismo gerente puede tomar decisiones casi instantáneamente. Hay una necesidad de conocimientos técnicos, pero conocimientos técnicos específicos. No basta con que sea un ingeniero o un licenciado en informática o en sistemas. Tiene que ser conocimiento específico del área de inteligencia de negocio. Cuando lo practiquen o lo vean, se van a dar cuenta que es mucho
es mucho más fácil o mucho más sencillo que trabajar con el modelado unificado, que es el clásico. Es mucho más práctico. Bueno, los largos tiempos de respuesta, que ya los había mencionado, el deterioro en el rendimiento del sistema de información, las si yo hago una consulta o un par de consultas sobre varias tablas y cada tabla con varios millones de registros, estas consultas van a demorar, van a producir un gran deterioro, digamos, todo el sistema va a sufrir un gran desgaste. Entonces, lo que se trata siempre es que los, la base de datos de los sistemas, la base de datos de la inteligencia de negocio esté separada de la base de datos operacionales. La falta de integración, porque cuando uno toma decisiones sobre, digamos, cuando uno trabaja con la base de datos relacionales, ¿con cuál trabaja? Siempre con la última. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo información de hace 20 años que al principio puede haber comenzado en alguna planilla en Excel, luego pasó a un Access, luego pasó a un MySQL, luego pasó por otro ingeniero a un Postgre, entonces tengo muchas bases de datos en diferentes, diferentes tipos de datos, digamos, y a todas tenemos que integrarlos. Entonces este es un gran inconveniente que no, con la base de datos relacionales clásicas no se puede trabajar o definir. Los datos erróneos, obsoletos o incompletos. ¿Cómo puede una persona que tiene que tomar tomar decisiones correctas si hay una mala calidad de datos? Seguramente los resultados que de los puede obtener o puede opinar y sacar sus conclusiones van a estar errados. Hay problemas para adecuar la información a cargo del usuario y la organización. O sea, la información es de la organización, el gerente o el responsable de la organización son los que toman las decisiones. Y la ausencia de información histórica, que es como es lo que le decía recién, que no siempre se cuenta con esta información histórica a la hora de tomar decisiones. Estos son los grandes inconvenientes que dieron lugar al origen del Data Warehouse. ¿Cuáles son las pautas para el éxito en inteligencia de negocio? Primero, tiene que contarse con el apoyo de la gerencia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden querer tener la mejor intención, pueden saber mucho, haber leído mucho o tener mucha experiencia desarrollando data warehouse o trabajando con ellos, pero si ustedes no cuentan con el apoyo de la gerencia, o sea, que alguien de la parte directiva les dé el apoyo para poder realizar estas tareas, va a ser muy difícil que puedan tener éxito en la misma. Tiene que haber un compromiso por parte de los usuarios. Muchos usuarios son renuentes a los cambios y si ustedes son un usuario que está acostumbrado a trabajar 30 años de la misma forma y no quiere cambiar, digamos, esa forma de trabajar, por más que ustedes le digan o le muestren que el trabajo va a ser mucho más beneficioso para la organización, entonces es algo con lo que realmente se tiene que comprometer, digamos, el usuario y ustedes tienen que luchar. La metodología de la implementación. Como ya les dije, hay metodologías especiales. En Estados Unidos hay dos metodologías que son muy usadas, que ya vamos a ver que son la de Kimball y la de Inmon. Y acá en Argentina hay una que, por lo menos en esta materia lo usamos bastante, que se llama Efecto, que es bastante corta y bastante específica y funciona bastante bien. Muchos chicos de la tesis que dirigimos junto con la ingeniera Rodríguez emplean esta metodología y todavía la siguen empleando y anda bastante bien. Ya cuando empiezan a practicar se van a dar cuenta de que es bastante sencilla. La selección de la herramienta analítica, ya al final de esta presentación, van a ver diferentes herramientas que hay actualmente, digamos, una que son bastante más poderosas o tienen bastante más herramientas que otras. La rapidez de la implementación, porque eso tiene que ser algo rápido, no puede ser algo que se demore un par de años para que obtener el resultado. Tiene que ser algo que en cuestión de meses o semanas tiene que dar una rápida respuesta para que la parte directiva lo apruebe. Y la experiencia. Generalmente siempre necesitan profesionales que tengan experiencia en inteligencia de negocio. Puede ser muy buen DBA con base de datos relacionales, pero si no tiene experiencia en inteligencia de negocio, en adaptar, en aplicar la metodología o las nuevas herramientas que existen, seguramente esto va a fracasar. ¿Cuáles son los errores comunes al implementar la inteligencia de negocio? Primero, un enfoque netamente técnico.
O sea, es importante la parte técnica, eso es indiscutible, pero pero tiene que estar mucho más relacionado con la parte dirigencial o de toma de decisiones específicamente. La mala selección del equipo de trabajo de la tecnología. Muchas veces el project leader elige al equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo a veces se elige por amistad o porque está dentro de la empresa y en realidad ustedes tienen que elegir el equipo de trabajo o trabajar con el equipo que mejor se adecue al problema que ustedes están planteando en ese momento, como en este caso la inteligencia de negocio, la mala calidad de los datos con los cuales se cuentan porque si usted tiene muy malos datos, digamos, es muy difícil tomar buenas decisiones con esos malos datos. Seguramente los datos siempre, las decisiones siempre van a ser erróneas o tiene muchas fallas. La falta de planificación, por más que sea la primera vez que se haga inteligencia de negocio dentro de la organización, se tiene que hacer una planificación correcta. Tiene que decir, yo utilizar esta metodología y después de utilizar esta herramienta y esto me permite llegar a este resultado. Entonces tienen que planificar, digamos, es lo mismo que hacían cuando trabajaban con el modelo unificado, tienen que hacer como una especie de diagrama de Gantt y saber qué es lo que van a hacer en cada una de las etapas. El presupuesto inadecuado, tienen que analizar siempre cuáles son los costos de licencia, infraestructura tecnológica, consultoría. Nosotros en esta materia ya vamos a ver, existen muchas herramientas. Una de las más importantes, por ejemplo, y las más usadas en el mundo es Power. Pero Power, que es de Microsoft, es pago. Entonces, tiene muchos beneficios que seguramente en la práctica lo van a emplear, digamos, y estamos analizando con la ingeniera Rodríguez hasta dar una clase o un práctico que sea específico de Power BI para hacer uso de ello, pero también tiene mucho inconveniente en el tema de licencias, entonces tienen que hacer un buen análisis de todo. La mala selección de las herramientas y no propiciar el cambio necesario. Bueno, mala selección de herramientas, obviamente, porque si ustedes eligen una herramienta, supongamos que ustedes dicen, yo voy a trabajar todo con Power y después quiero armar el cubo. Y después, cuando llega el momento de que quieren obtener algunos beneficios, se dan cuenta que tienen que pagar el costo de la licencia y es todo un tema, digamos, que tienen que tomar una correcta decisión. Y propiciar el cambio siempre es necesario, digamos, porque si no lo hacen, seguramente la gente a veces toma por sorpresa y no iba a fracasar. Esos son los errores comunes que se cometen al implementar la inteligencia de negocio. Bueno, esta diapositiva es bastante corta, fíjense en lo que le quería mostrar. Fíjense que tiene un par de años, digamos, porque es del 2017, pero fíjense, la herramienta que casi siempre está en punta es Microsoft, que con Power y con otras herramientas que posee Microsoft. Es uno de los líderes. Este cuadrante se llama cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una empresa que se dedica, digamos, específicamente a ver cuáles son las herramientas en el mercado que más se usan o que mayor beneficio proveen a los clientes. El único inconveniente bueno, que a veces el análisis de Gartner tiene es que trabaja mucho con software, o sea, con software que son de tipo privativo o software que son pagos, entonces muchas veces sus decisiones están influenciadas por eso y deja muchas veces herramientas de software libre fuera, digamos, del cuadrante o no le da lugar que a veces se merecía. Bueno, Tableau, que es otra herramienta, fíjense que es otro de los líderes y bueno, si no me equivoco, este era de software libre y está todo hecho en Java. Bueno, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con esta herramienta que se llama Pentaho y que yo la conocí hace un par de años y mucha gente de Buenos Aires la está usando y es bastante interesante, digamos, hoy en día mucho personal del Ministerio de Salud y muchos de los hospitales de la provincia utilizan Pentaho. Tiene muchas herramientas que son sumamente interesantes para para hacer los ETL o el traspaso de información, para trabajar con cubo, es muy interesante, ¿no? Y esto seguramente lo vamos a aplicar en la materia para hacer toda esa parte.
Bueno, fíjense, comparando con el año 2020, el- no le cambié el título, pero este es del año 2020. Fíjense, en el año 2020 Microsoft sigue en punta. Tableau bajó un poco, Pentaho se cayó del mapa. Sin embargo, Pentaho se sigue usando y se sigue usando bastante, a mi entender. Y yo creo que ustedes lo van a terminar utilizando bastante. Entonces, bueno, ya la ingeniera Rodríguez le va a mostrar el trabajo práctico que tienen que desarrollar. Y lo que le quiero mostrar también es la bibliografía que ustedes tienen, que yo le puse en el aula. Por ejemplo, fíjense en toda esta parte que es, hay un libro que es Data Warehousing. Fíjense en que toda la clasificación que yo coloqué está dentro de ese libro. Todas estas explicaciones que por ahí, no sé, tal vez no le gustó, o no me entendieron algún tema, digamos, lo pueden leer. Y es bastante corto y es bastante práctico y les va a dar una idea bastante interesante. Fíjense en por qué es orientado a tema, le explica, digamos, está bastante bien explicado, digamos, y es muy básico. Creo que es un libro peruano de hace un par de años, pero es bastante interesante, por lo menos como introducción. Después tienen, bueno, Data Warehouse y Efesto. Hay dos libros de Efesto. Fíjense, en este ingeniero Bernabeu es el que lo adaptó, digamos, la metodología de Kimball y de Imon, hizo como una especie de resumen, fíjense, en el año 2007. Y es bastante sencillo, es bastante práctico. Tienen que seguir un par de pasos y, bueno, también tiene, fíjense, la información básica, pero acá empieza a hacer, fíjense, mucho trabajo de teles, que eso vamos a ver creo que la segunda clase, a qué se refiere con procesos de transformación. Bueno, y trabajo con cubos de datos. Bueno, tienen otro libro un poco más actualizado de Festo también, con características parecidas. Otro libro de Data Warehouse, también. Todos son con la misma temática introductoria de inteligencia y negocio. Y hay un libro que es bastante interesante que yo les recomiendo que lo vean, digamos, porque tiene muchos ejemplos que están desarrollados, no solamente para aplicaciones de base de datos uno, sino también para la 2. Es un libro que se llama Minería de Datos en Inteligencia y Negocio, que son de dos estudiantes que se recibieron aquí en la facultad, pero que está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, agarraron una organización y aplicaron la metodología de feto completa y luego construyeron el data warehouse en base a esa metodología para posteriormente armar el cubo de datos. Después que tuvieron el data warehouse, armaron el cubo. Y está bastante bien explicado, bastante sencillo. El año pasado con la ingeniera Rodríguez dirigimos la tesis de dos chicos, Montes, no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Y ellos utilizaron lo mismo. Yo creo que en la bibliografía voy a colocar también el libro de ellos para que ustedes lo puedan seguir. Fíjense que tiene varios anexos que a ustedes les va a resultar muy interesantes y muy útiles. Por ejemplo, creación de procesos de tele con Pentaho, que creo, no recuerdo si práctico 2 o 3 va a estar exclusivamente en ese. Bueno, y acá el uso de algunas herramientas de software libre, que esto está por ahí un poco desactualizado, pero se va a adaptar a las necesidades que tengan ustedes. Así que desde ya, el práctico es bastante interesante y yo espero que esta materia le va a servir bastante, digamos, si ustedes le toman el gusto, por así decirlo, a, a esta temática. Es una temática muy rica y muy interesante.